No dejé caer la taza de café porque habría sido demasiado cinematográfico, demasiado desperdicio y, sinceramente, indigno de alguien que se dedica a gestionar crisis corporativas para ganarse la vida. En cambio, me quedé allí, a las 6:17 de la mañana, mirando la pantalla iluminada del móvil de mi esposa sobre la encimera de mármol, leyendo lo que parecía el informe forense de nuestro matrimonio mientras ella tarareaba en la ducha del piso de arriba. El mensaje de la concesionaria de Álvaro ardía en mis retinas: no puedo esperar a sentirte otra vez hoy en el Hotel Palace, habitación 412. Ponte ese conjunto rojo que tanto me gusta. Y no olvides el perfume que te regaló el idiota. Ese idiota era yo, Javier Soler, 42 años, consultor senior de gestión de crisis en una de las firmas más prestigiosas de Madrid. El hombre al que llaman las empresas cuando necesitan que alguien identifique debilidades y las elimine sin piedad. La ironía no me pasó desapercibida. La mayor brecha de seguridad de mi vida había estado desayunando frente a mí durante los últimos 10 años, sonriendo mientras planeaba su estrategia de salida, usando mis tarjetas de crédito y mi confianza como garantía. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era exactamente dolor, más bien el instante justo antes de ejecutar una adquisición corporativa perfectamente planeada. Esa claridad cristalina en la que la emoción se vuelve irrelevante y la estrategia lo es todo. Saqué una foto de la pantalla con mi teléfono, devolví el móvil a la posición exacta en que lo había encontrado y di un sorbo a mi café solo mientras mi mente comenzaba a calcular protección de activos, recolección de pruebas y el desmantelamiento quirúrgico de la mujer que creía poder tomarme por tonto. Cuando Laura entró en la cocina 15 minutos después, envuelta en su bata de seda, con el pelo aún húmedo y oliendo a mentiras mezcladas con gel de ducha caro, le sonreí con la misma cara de póker que utilizo en negociaciones hostiles. Me besó en la mejilla y empezó a hablar de su reunión tardía con clientes de Barcelona mientras yo asentía, ya catalogando mentalmente nuestras cuentas conjuntas, propiedades compartidas y el acuerdo prematrimonial que firmó hace una década, cuando estaba demasiado enamorada para leer la letra pequeña. No tenía ni idea de que el hombre que le preparaba el café y le preguntaba por su día ya había iniciado la cuenta atrás hacia su destrucción total. Que cada palabra que salía de su boca quedaba registrada no en mis oídos, sino en mi cerebro táctico, que iba 3 pasos por delante de su aventura de aficionada. La vi marcharse en el Audi blanco que le regalé el año pasado. En cuanto la verja se cerró tras ella, no lloré, no golpeé paredes ni hice ninguna de las cosas dramáticas que se ven en las películas sobre maridos traicionados. Fui a la guerra. El trayecto hasta la oficina duró 20 minutos bajo la llovizna madrileña habitual, pero mi mente ya ejecutaba varios escenarios simultáneamente, calculando cada movimiento y contramovimiento como si se tratara de una partida de ajedrez. Cerré con llave la puerta de mi despacho, bajé las persianas y realicé 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera, a Pablo, de nuestro departamento de ciberseguridad, ex analista del CNI que me debía un favor por haberle arreglado un problema legal a su hermana. La segunda, a Miguel, experto en análisis financiero que rastreaba dinero a través de sociedades pantalla mejor que Hacienda. La tercera, a Rafael Mendoza, mi abogado y el letrado de divorcios más implacable de la Comunidad de Madrid, que en una ocasión dejó a una esposa infiel tan arruinada que tuvo que volver a vivir con sus padres a los 45 años. No les dije que estaba herido o traicionado ni nada de esa basura de mentalidad de víctima, porque así no se ganan estas batallas. Se ganan tratando el asunto como una OPA hostil, las emociones son pasivos y el cálculo frío es la única moneda que importa. Al mediodía tenía una autopsia financiera completa de mi matrimonio desplegada en 3 pantallas. Y era peor de lo que imaginaba. Tanto peor que tuve que levantarme y caminar para asimilar la magnitud de su engaño. No era solo una infidelidad. Era un fraude financiero sistemático orquestado por alguien a quien le había dado acceso a todo. Laura no solo se había acostado con Álvaro Vargas, el exjugador de rugby universitario convertido en gerente de la concesionaria de su mujer, que fingía ser un emprendedor alfa mientras dirigía el negocio familiar.
Lo había estado financiando entero con nuestro dinero. Los extractos bancarios contaban una historia que me hacía apretar la mandíbula: hoteles de lujo a 400 euros la noche, cenas en Salacaín por 300 cada una, un reloj de marca suiza por 8.000 que dijo era un regalo para un cliente, y lo más grave de todo, una cuenta oculta llamada Fondo Libertad, con 45.000 euros desviados de nuestros ahorros conjuntos en los últimos 8 meses. Había estado planeando su huida, construyendo su pequeño nido mientras yo pagaba todo como un cajero automático inconsciente. Los correos que Miguel recuperó de su copia en la nube eran aún más reveladores. Conversaciones en las que me llamaba aburrido pero útil, le decía a Álvaro que yo estaba demasiado centrado en el trabajo para darme cuenta de nada y que ella merecía pasión después de 10 años con un robot. Cada línea era como si hubiera apostado en mi contra, asumiendo que era demasiado estúpido o confiado para descubrirlo jamás. Ese error de cálculo fundamental iba a costarle todo lo que tenía y más. Sentí que mi ira se cristalizaba en algo puro y enfocado. Ese frío de nitrógeno líquido que llega cuando comprendes que alguien ha violado no solo tu confianza, sino los términos básicos de tu contrato. Y en mi mundo, las violaciones contractuales conllevan penas severas. Pablo me entregó algo hermoso: acceso completo a sus mensajes, correos y datos de localización del último año. Todo obtenido por métodos que nunca resistirían en un juzgado, pero que la destruirían en la corte de la opinión pública. Vi su vida digital desplegarse como un mapa de traición: cada entrada en hotel, cada cita al dentista por la tarde que era en realidad 3 horas en el Palace. Cada mentira sobre trabajar hasta tarde que era estar en un bar con Álvaro fingiendo ser soltera. Había fotos también. En espejos de habitaciones de hotel, ella con la ropa interior que le regalé por nuestro aniversario, él sin camisa mostrando un cuerpo que venía de la genética y no del esfuerzo. Los dos con esa felicidad estúpida y temporal que tienen siempre las aventuras antes de que la realidad los alcance. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de correos sobre los problemas financieros de Álvaro, como su mujer, Elena, siempre le estaba encima con el dinero y como necesitaba nuevas fuentes de ingresos para mantener su estilo de vida. Ahí entendí la imagen completa. Álvaro no solo se acostaba con mi esposa. La usaba como banco para tapar sus esquemas fallidos y sus hábitos caros. Y ella estaba demasiado ciega por un sexo mediocre y la fantasía de estar con un hombre de verdad, como para ver que la estaban utilizando tanto como a mí. La ironía era deliciosa. El estafador estafado, la infiel engañada. Y yo iba a asegurarme de que ambos pagaran el precio completo por su estupidez. Llamé de nuevo a Rafael y le dije que empezara a redactar la demanda de divorcio activando una cláusula concreta: la disposición por adulterio en nuestro acuerdo prematrimonial que la dejaría sin nada si podía probar la infidelidad. Cosa que podía hacer sobradamente con la montaña de pruebas que llenaba mis discos duros. Pero no me bastaba con ganar en los tribunales. Quería una victoria total. De las que hacen que el adversario no solo pierda, sino que entienda exactamente cómo y por qué perdió y que nunca se recuperará. Fue entonces cuando decidí contactar con Elena Vargas. Conseguir una cita con una fiscal adjunta no es fácil, pero tenía palanca: un caso de fraude corporativo en el que asesoré 6 meses atrás y que la hizo quedar muy bien en la prensa. Cobré ese favor y me encontré en su despacho a las 4:30 de la tarde, frente a una mujer que parecía tallada en hielo y decepción. Elena tenía 40 años, delgada como quien adelgaza por estrés y no por pilates, pelo corto oscuro y unos ojos que probablemente dejaron de creer en cuentos de hadas cuando se dio cuenta de que se había casado con un niño grande. Me miró con el escepticismo profesional que desarrollan los fiscales tras años escuchando mentiras. Y lo respeté, porque estaba a punto de darle algo que no esperaba: la verdad completa y documentada sobre la traición y los delitos de su marido. No perdí tiempo en cortesías ni en jugar a la carta del esposo compasivo, porque eso habría insultado a ambos. Coloqué una carpeta sobre su mesa y dije con el mismo tono que uso en juntas hostiles: tu marido se acuesta con mi mujer, pero ese no es el verdadero problema.
El verdadero problema es que ha estado usando fondos de tu concesionaria y de mis cuentas familiares para montar lo que parece una operación de blanqueo a través del taller de la concesionaria. Observé su rostro con atención mientras abría la carpeta, sorpresa, furia y luego esa máscara fría profesional que indicaba que ya estaba calculando su siguiente movimiento. Los documentos mostraban a Álvaro aceptando pagos en efectivo por servicios, declarando cantidades menores a Hacienda y quedándose la diferencia, un esquema clásico que los idiotas siempre creen que inventaron ellos. Además, había usado una tarjeta de empresa que Elena le dio para gastos de negocio en habitaciones de hotel y regalos para Laura. Eso significaba que no solo engañaba a su mujer, sino que le robaba a su propio negocio para hacerlo. Elena leyó todo 2 veces, con la mandíbula cada vez más tensa. Cuando levantó la vista, vi algo que reconocí porque lo sentía yo también, el momento en que la traición pasa de emoción a estrategia. ¿Qué quieres de mí, Javier?, preguntó con una voz que podía cortar cristal. Le di la respuesta que había preparado desde que entré: voy a destruir a Laura financiera y socialmente, y tú vas a destruir a Álvaro legal y profesionalmente. Y no nos vamos a interponernos el uno al otro mientras lo hacemos. No dudó ni un segundo antes de tenderme la mano. Su apretón fue más firme que el de muchos hombres con los que he hecho negocios, lo bastante fuerte como para dejar marcas y sellar pactos irrompibles. Pasamos la siguiente hora coordinando nuestras campañas por separado, compartiendo información sobre cuentas, registros de hoteles y mensajes, construyendo casos paralelos que impactarían a ambos objetivos al mismo tiempo y les impedirían advertirse mutuamente o montar defensa alguna. Elena me contó algo que me hizo sonreír a pesar de todo. Álvaro había planeado dejarla en cuanto sacara suficiente dinero de Laura, pensando probablemente que podía saltar de un pagador a otro como un parásito profesional. La arrogancia de creer que podría hacer esa transición sin ser descubierto mostraba el tipo de soberbia que viene de vivir toda la vida del físico y el encanto en vez de la inteligencia real. Acordamos actuar simultáneamente en 3 días, dándome tiempo para terminar de recopilar pruebas y a ella para coordinar con la unidad de delitos económicos con la que colaboraba. Al salir de su despacho sentí algo que no había sentido en años, la satisfacción de una operación perfectamente planeada a punto de ejecutarse, con todas las piezas en su lugar, todas las salidas cubiertas y los objetivos sin la menor idea de lo que se les venía encima. Los 3 días siguientes fueron una tortura deliciosa. Tuve que fingir que todo era normal mientras Laura continuaba su aventura y sus mentiras, llegando a casa de sus reuniones de trabajo, oliendo a jabón de hotel y contándome historias inventadas sobre clientes ficticios. Yo seguí el juego a la perfección, preguntando por su día imaginario, riéndome de sus relatos fabricados, mientras mi teléfono grababa cada palabra para los futuros procedimientos legales. Hasta le compré flores el martes, rosas caras que la hicieron sonreír y decir: últimamente estás siendo tan atento, sin sospechar que cada gesto de amabilidad era otra anotación en el libro de cuentas de su traición, haciendo que la revelación final fuera aún más devastadora. La vi escribirle a Álvaro desde el baño, la oí reírse de cualquier tontería que él dijera. La vi ponerse el perfume que yo le había regalado antes de salir supuestamente a ver a su madre en Toledo el miércoles por la tarde. Cada momento en que creía salirse con la suya apretaba más la trampa, y yo lo saboreaba como se saborea un whisky añejo, despacio y apreciando todas sus notas complejas. El miércoles por la noche llegó a casa radiante y relajada, como llegan las mujeres después de pasar la tarde en la cama con sus amantes. Y tuvo la osadía de intentar iniciar sexo conmigo, probablemente para cubrir sus huellas o calmar alguna mínima culpa que aún le quedara. Rehusé alegando cansancio del trabajo y la vi encogerse de hombros e irse a dormir como si no importara, como si yo no importara, como si todo nuestro matrimonio fuera solo un decorado conveniente para su verdadera vida que ocurría en otro lugar. Ahí supe que había tomado la decisión correcta al ir a tierra arrasada. Porque no solo me había traicionado, había dejado de verme como persona. Para ella yo era solo un electrodoméstico útil que pagaba facturas y le daba cobertura.
El jueves por la mañana le dije que tenía un viaje de trabajo a Valencia y que estaría fuera 2 días. Se esforzó por no parecer demasiado contenta, me preguntó si necesitaba que me llevara al aeropuerto, se ofreció a hacerme la maleta, mientras seguramente ya planeaba cómo pasaría esas 2 noches en el palacio con Álvaro ahora que yo no estaría. Podía ver sus cálculos mentales, le diría que me había ido, podrían tener cenas románticas, despertarse juntos como si fueran una pareja de verdad en vez de 2 adúlteros viviendo una fantasía a punto de estallar. Hice todo el teatro de preparar la maleta, la besé a las 6 de la mañana, conduje hasta el aeropuerto y luego di la vuelta hasta un hotel cerca de casa, donde pasé el día coordinando los detalles finales con Rafael, Elena y el equipo de especialistas que había reunido para la operación. A las 2 de la tarde, los hombres de Elena entraron en la concesionaria de Álvaro con una orden de registro por delitos fiscales y blanqueo. A las 2:15, Rafael presentó la demanda de divorcio en el juzgado junto con medidas cautelares para congelar todas las cuentas conjuntas. A las 2:30 envié un correo cifrado al jefe de Laura con pruebas seleccionadas de que usaba recursos de la empresa para asuntos personales, sin mencionar la infidelidad. Solo recibos de tarjeta y discrepancias horarias que demostraban que facturaba horas que pasaba en hoteles con Álvaro. La belleza de la sincronización fue que todo ocurrió al mismo tiempo, sin darles oportunidad de avisarse o coordinar respuesta. Cada uno estaba demasiado ocupado lidiando con su propia crisis como para darse cuenta de que era un ataque coordinado. Me quedé en esa habitación de hotel viendo el caos desplegarse a través de alertas de noticias, mensajes de mis contactos y la pura satisfacción de ver un plan ejecutarse a la perfección. Elena me llamó a las 3 para confirmar que Álvaro estaba detenido para interrogatorio y sus cuentas congeladas. Rafael me escribió a las 3:20 diciendo que todas las cuentas conjuntas estaban bloqueadas y las tarjetas de Laura canceladas. A las 4:15 recibí una llamada de un amigo de la universidad que trabajaba en seguridad del edificio de Laura. Había sido escoltada fuera por recursos humanos con una caja de pertenencias y una carta de despido pendiente de revisión interna. Todo se derrumbaba a su alrededor exactamente como lo había planeado, y aún no había llegado a la mejor parte. Conduje a casa despacio, llegué sobre las 6:30 sabiendo que Laura aparecería poco después en el estado de pánico y confusión que hubiera logrado alcanzar. Aparqué en el garaje, entré, me serví 3 dedos de coñac y me senté en el sillón de cuero del salón con todas las luces apagadas excepto una lámpara que creaba sombras dignas de cine negro. No encendí el móvil ni miré mensajes porque no lo necesitaba. Sabía exactamente qué estaba pasando y cómo iba a desarrollarse. Como un jugador de ajedrez que ve el jaque mate 15 jugadas antes y solo disfruta viendo cómo el rival comprende que su posición es desesperada. A las 6:45 oí su llave en la cerradura. Oí sus tacones sobre el mármol de la entrada. Oí su voz fingidamente alegre, cariño, ya estoy en casa. Apareció en el umbral del salón con el vestido negro de cóctel que le compré para nuestro aniversario, el collar de diamantes que le regalé en Reyes, hermosa y venenosa como una serpiente preciosa que aún no sabe que ya le han quitado los colmillos. Se detuvo al verme sentado en la penumbra, la confusión cruzándole el rostro porque yo debería estar en Valencia y su realidad cuidadosamente construida empezaba a agrietarse. No te fuiste, dijo con una voz insegura que nunca le había oído. Viaje cancelado, respondí sin alzar la voz, sin emoción, solo exponiendo un hecho. ¿Qué viaje?, preguntó, todavía fingiendo inocencia, creyendo que podía salir hablando. La habitación 412 del Palace, la cena con Álvaro y todo tu futuro. Todo cancelado, Laura. Vi cómo el color abandonaba su cara tan rápido que casi se podía ver. Vi su mano buscar instintivamente el bolso donde su móvil debería ser su salvavidas. Lo sacó y miró la pantalla que decía, servicio suspendido. Sus dedos se movieron frenéticos sobre botones que ya no obedecían. No te molestes, dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Tu móvil está desactivado remotamente, igual que tus tarjetas, tu acceso a las cuentas y tu capacidad de contactar a quien pueda ayudarte.
Estás en quiebra, Laura. Financiera, profesional y pronto también social. Ahora siéntate. Intentó primero la negación, que no era lo que parecía, que Álvaro solo era un amigo que la entendía como yo nunca, que casi todo eran charlas sobre la vida y los sentimientos y que nada físico había ocurrido realmente. La dejé terminar su patética actuación antes de sacar mi teléfono y proyectar docenas de fotos en la televisión. Ella y Álvaro besándose en pasillos de hotel, recibos de restaurantes, mensajes donde describía con detalle explícito lo que quería hacerle, extractos bancarios mostrando 45.000 euros transferidos a una cuenta que yo nunca autoricé. Cada imagen era un golpe y la vi desinflarse con cada pase. La vi comprender que lo tenía todo documentado, que no había forma de mentir, girar o minimizar lo que había hecho. Robaste 45.000 euros de nuestra familia, dije con el mismo tono que usaría para leer un informe trimestral. Los invertiste en un perdedor que vive del éxito de su mujer mientras finge ser emprendedor. Por cierto, Elena Vargas te manda saludos. En este momento la policía está registrando la concesionaria de Álvaro buscando pruebas de blanqueo. Sus cuentas están congeladas pendiente de investigación criminal. Empezó a temblar entonces, no de frío, sino al darse cuenta de que esto no era una pelea ni un enfrentamiento. Era una ejecución y ella ya estaba muerta. Solo que aún no había dejado de moverse. Me levanté y caminé hacia ella hasta estar lo bastante cerca para ver el rímel correr por sus mejillas, lo bastante cerca para oler ese perfume caro que le compré y que se había puesto para ir con otro. Quítate el collar, dije en voz baja. ¿Qué? Susurró, la voz quebrándose. El collar, los pendientes, el reloj y ese vestido. Todo lo que llevas puesto lo pagué yo y has violado los términos de nuestra sociedad. Estoy recuperando mis activos. Se quedó mirándome como si hubiera perdido la cabeza, pero yo no había perdido nada salvo ilusiones. Y quería que entendiera que todo lo que había dado por sentado se le revocaba en ese preciso instante. No se trataba de sexo ni de poder ni de ninguna complejidad psicológica que la gente asigna a estos momentos. Se trataba de derechos de propiedad, de derecho contractual y de asegurarme de que comprendiera que nada de lo que tenía era realmente suyo. Todo había sido prestado y el préstamo acababa de vencer. Se quitó las joyas con manos temblorosas, se desprendió del vestido que había llevado para encontrarse con su amante. Se quedó en ropa interior sosteniendo un montón de cosas caras que ya no le pertenecían mientras las lágrimas le corrían por la cara y todo su cuerpo temblaba al entender cuán completamente había calculado mal. Eres cruel, logró decir entre sollozos. No, Laura. Soy justo. Y eso es mucho peor. La dejé estar allí un minuto más antes de decirle que subiera a ponerse ropa normal. Que la conversación no había terminado, pero no iba a continuarla mientras estuviera vestida como si fuera a seducir a alguien. Huyó a la habitación de invitados, no a nuestro dormitorio, porque entendió instintivamente que ya no tenía acceso a ese espacio. La oí sollozar al otro lado de la puerta mientras enviaba mensajes a Rafael confirmando las siguientes fases del plan. 20 minutos después bajó vestida con vaqueros y jersey, la cara hinchada y manchada, como una extraña en una casa donde había vivido 10 años. Le expliqué la situación en términos claros y simples que hasta alguien en SOC pudiera entender. Firmaría renunciando a todos los derechos sobre los bienes comunes a cambio de que yo no presentara cargos penales por apropiación indebida de fondos matrimoniales. Aceptaría la responsabilidad total de la infidelidad en la demanda de divorcio, activando la cláusula de adulterio del acuerdo prematrimonial que la dejaba sin nada de nuestro matrimonio de 10 años. Abandonaría la casa en 7 días y solo podría llevarse los objetos personales que trajo al matrimonio o que yo designara expresamente como suyos. Cualquier intento de impugnar esos términos resultaría en que yo perseguiría cargos penales, entregaría pruebas a los medios y me aseguraría de que nunca volviera a trabajar en Madrid. Lo presenté todo como una propuesta de negocio porque eso era, una transacción en la que cambiaría su orgullo y sus derechos por la misericordia de no ir a prisión.
Intentó discutir, dijo que buscaría abogado, que ningún juez permitiría eso, que tenía derechos bajo el régimen de gananciales. Saqué una copia del acuerdo prematrimonial que firmó después de 3 copas de cava en nuestra fiesta de compromiso, redactado por mi abogado específicamente para protegerme de escenarios como este, y la vi leer cláusulas que nunca se molestó en examinar cuando era joven. Estaba enamorada y creía que nada malo nos ocurriría jamás. La cláusula 14. 3 era meridianamente clara: infidelidad probada anulaba cualquier reclamación sobre bienes adquiridos durante el matrimonio, con penalizaciones adicionales si la infidelidad implicaba malversación de fondos conyugales. Lo había firmado, había inicialado cada página, hasta tuvo su propio abogado revisándolo. Y ahora iba a ser el instrumento de su destrucción total. Pero no me quedará nada, dijo cuando la realidad por fin caló hondo. Sin trabajo, sin dinero, sin casa. Tendrás tu libertad, respondí. Que es aparentemente lo que querías desde el principio. La única diferencia es que pensabas conseguirla quedándote con mi dinero, mi casa y mi reputación. Ahora la tendrás quedándote exactamente con lo que aportaste a este matrimonio, que fue nada. Pasó esa noche en la habitación de invitados y yo dormí mejor que en meses, sabiendo que la fuente de mi estrés y mi traición estaba contenida, que el problema había sido identificado y se estaba eliminando sistemáticamente. A la mañana siguiente le permití entrar en nuestro dormitorio a recoger sus cosas personales mientras yo supervisaba, asegurándome de que no se llevara nada que no fuera explícitamente suyo o comprado con fondos comunes. Metió 2 maletas con ropa y productos de aseo, intentó llevarse joyas que le recordé que venían de mí, quiso reclamar un portátil registrado a mi empresa. Cada intento de apropiarse de algo que no le pertenecía era otra pequeña lección sobre cuánto había perdido, cuán completamente había apostado y había fallado. Mientras ella empaquetaba, avancé con la fase de destrucción social de mi plan. No publiqué nada en redes ni envié correos masivos. Eso habría sido vulgar y poco digno de mi posición. En cambio, simplemente aparecí en el club de campo para nuestra partida de póker habitual de los jueves. Cuando alguien preguntó por Laura, hice una pausa, miré mis cartas y dije en tono conversacional que se oyó perfectamente en la sala silenciosa. Laura decidió que invertir en exjugadores de rugby en declive era más rentable que invertir en nuestra familia. Desafortunadamente, utilizó mi dinero y mi confianza para financiar esa decisión. Eso fue todo. 5 segundos de palabras cuidadosamente elegidas y la información se extendió por nuestro círculo social más rápido que cualquier nota de prensa. Al final de la velada mi teléfono estaba lleno de mensajes de amigos y colegas expresando sorpresa y apoyo. Mientras que el de Laura, cuando recuperara el servicio, probablemente estaría lleno de silencio, porque todas las personas de las que esperaba capital social decidieron que era demasiado tóxica para relacionarse con ella. La había convertido en radioactiva en la sociedad madrileña, no con mentiras ni exageraciones, sino con la simple verdad entregada en el momento y al público adecuado. Las mujeres de su clase de yoga dejaron de contestar mensajes. Su supuesta mejor amiga, Clara, canceló indefinidamente su comida semanal. Las invitaciones a galas benéficas y eventos de recaudación que llenaban su agenda se secaron de inmediato porque nadie quería ser fotografiado junto a la mujer que había traicionado a Javier Soler y había sido descubierta de forma tan espectacular. La muerte social es más lenta que la física, pero igual de permanente en círculos como el nuestro, y la observé ocurrirle con el mismo interés clínico que aplico a cualquier estrategia empresarial exitosa. El verdadero espectáculo llegó cuando Álvaro Vargas apareció en el parking de mi edificio 3 días después, con el aspecto de un hombre cuyo mundo entero se había derrumbado, porque eso era exactamente lo que había sucedido. Elena había presentado demanda de divorcio y se había quedado con todos los bienes comunes, incluida la concesionaria que siempre fue suya. La investigación policial había destapado no solo fraude fiscal, sino también indicios de consumo y distribución de cocaína a través del taller. Su reputación destruida. Sus ingresos desaparecidos. Su mujer lo había cortado por completo.
Y de algún modo se había convencido de que todo era culpa mía en vez de la consecuencia natural de su propia estupidez y codicia. Me interceptó en el garaje subterráneo sobre las 7 de la tarde, cuando casi todos se habían marchado. Probablemente pensó que el lugar aislado me intimidaría o le daría ventaja. Medía 1,90 m y pesaba unos 100 kilos. Todo músculo genético, no de disciplina. Y claramente creía que su tamaño compensaría que yo lo hubiera superado en cada jugada. Vino hacia mí gritando que le había destruido la vida, que había puesto a su mujer en su contra, que había arruinado todo lo que había construido, lo cual era hilarante considerando que no había construido nada y había vivido del éxito de Elena toda su vida adulta. «Eres una rata con traje», gritó, la cara roja de rabia impotente. «Me tendiste una trampa con Elena». Lanzó un puñetazo amplio y previsible, de los que quizá funcionaban con universitarios borrachos hace 20 años, pero que para alguien que entrena boxeo 4 veces por semana desde hace 5 años era ridículamente fácil de esquivar. Me deslicé, entré en su guardia y le clavé un gancho corto al hígado con fuerza suficiente para recordarle que el tamaño no significa nada sin técnica. Se dobló como una silla de plástico barata, jadeando sobre el hormigón manchado de aceite mientras yo ajustaba tranquilamente los gemelos y lo miraba con el desprecio que se reserva a los insectos que se meten donde no deben. «Jugaste a juegos de adultos, muchacho», dije, agachándome junto a su forma jadeante. «Metiste la mano en el bolsillo equivocado. Si vuelves a acercarte a mí o a lo que es mío, me aseguraré de que vayas a prisión no por fraude, sino por algo mucho peor. Sé dónde guardas tu polvo, Álvaro, y sé exactamente a quién se lo has estado vendiendo». Era un farol. No había encontrado pruebas reales de tráfico, pero su reacción me lo dijo todo. Los ojos se le abrieron de miedo, la boca se abrió para negar, pero no consiguió sacar las palabras entre la respiración aterrorizada. El papel de macho alfa se evaporó al instante, dejando al cobarde que siempre había estado debajo, que nunca había enfrentado consecuencias reales y que de repente comprendió que estaba muy por encima de su cabeza. Lo dejé allí tirado junto a mi Audi, derrotado y patético, mientras conducía a casa escuchando a Baji sin sentir nada por el encuentro salvo satisfacción por haber resuelto otro problema con eficiencia. La última semana que Laura pasó en lo que había sido nuestra casa estuvo diseñada específicamente para quebrar su voluntad restante de resistir. La dejé en la habitación de invitados mientras Rafael preparaba la documentación final. Durante ese tiempo seguí con mi vida como si ella no existiera. Salía a correr a las 6, desayunaba en la cocina mientras ella se escondía arriba, atendía llamadas de trabajo en mi despacho doméstico, tomaba copas con colegas después del trabajo y demostraba básicamente que su presencia o ausencia no cambiaba en absoluto mi felicidad ni mi rutina. Es una técnica psicológica que usan en negociaciones con rehenes llamada indiferencia estratégica, mostrar a la otra parte que no tiene ningún poder porque realmente no te importa si coopera o no. Y es devastadoramente efectiva con personas cuyo valor propio depende de ser deseadas o necesitadas. Ella lo intentó todo esa semana, todas las tácticas de manipulación del manual. Preparó cenas elaboradas que comí mientras leía el periódico y contestaba correos. Se puso ropa provocativa que ni miré porque ya la había reclasificado en mi mente de esposa a pasivo pendiente de liquidación. Lloró en momentos estratégicos esperando compasión. Se enfadó esperando reacción. Hasta intentó seducción una noche desesperada apareciendo en la puerta de mi dormitorio con ropa interior que no le había comprado yo, lo que significaba que Álvaro la había pagado, intentando seducirme con el regalo de otro hombre. Era tan patéticamente mal calculado que solo la miré hasta que se marchó sin decir palabra. Pero creo que lo que más la torturó fue oírme reír en conversaciones telefónicas con amigos, oírme planear viajes y negocios futuros, oírme vivir una vida que mejoraba sin ella. Probablemente había imaginado que estaría destrozado, que le suplicaría que se quedara, que su marcha me destruiría de algún modo. En cambio, me veía prosperar mientras ella se iba por el desagüe. El quinto día intentó apelar a nuestra historia común, recordándome nuestra boda,
nuestro primer piso en Chamberí, los viajes que hicimos juntos. Todo el chantaje emocional habitual cuando alguien comprende que ha cometido un error catastrófico. La dejé terminar su discurso antes de responder con una pregunta sencilla que cerró esa vía para siempre: si esos recuerdos significaban tanto para ti, ¿por qué me robaste y te acostaste con un hombre al que claramente ni siquiera respetabas? No tuvo respuesta porque no la había. Solo racionalizaciones y narrativas egocéntricas sobre merecer felicidad, sentirse desconectada y todas las excusas estándar que se cuentan los infieles para no asumir responsabilidad por sus elecciones. No discutí ni intenté cambiar su opinión porque no me importaba lo que creyera sobre sus motivaciones. Solo me importaban los hechos: había violado un contrato y ahora enfrentaría las penalizaciones contractuales especificadas. Para el sexto día había dejado de intentar interactuar conmigo. Se movía por la casa como un fantasma, recogiendo las pocas cosas que se le permitía llevarse. Sus movimientos se volvían más pequeños y silenciosos a medida que la realidad se volvía innegable. La última noche llegó con la lluvia madrileña típica que había empezado al mediodía y no daba señales de parar. Había mandado colocar sus maletas ya hechas en el porche mientras se duchaba. Una señal nada sutil de que su tiempo en esa casa había terminado y debía aceptarlo y seguir adelante. Cuando bajó a las 8 de la noche con vaqueros y una chaqueta sencilla, las únicas prendas que le quedaban que no fueran de diseño compradas por mí, me encontró de pie en el recibidor con el convenio de divorcio firmado en la mano y cero expresión en la cara. Miró la puerta abierta, las maletas empapándose en el porche, a mí bloqueando cualquier camino hacia lo que pudiera querer llevarse. Y vi el momento en que por fin entendió que no había negociación, que no habría indulto de última hora ni reconciliación romántica ni nada excepto salir por esa puerta hacia la vida que se había ganado con sus decisiones. Javier, no tengo a dónde ir, dijo, y por primera vez oí pánico genuino en su voz. Mi madre dice que se avergüenza de mí. Álvaro está siendo investigado. No tengo ni para una pensión barata. La miré sin simpatía ni rabia, solo con la evaluación clínica que harías de un proyecto fallido que hay que cerrar y archivar. Tenía 35 años, estudios universitarios, buena salud física y había pasado la última década viviendo de mi éxito sin aportar nada salvo pasivos y problemas que yo aún estaba limpiando. La idea de que esperara que sintiera lástima por ella ahora, después de todo lo que había hecho y cada elección que había tomado, era casi lo bastante insultante como para hacerme reír. Tienes 35 años, Laura. Tienes manos que funcionan y piernas que funcionan. Bienvenida al mundo real, donde las acciones tienen consecuencias y la compasión no es una moneda que nadie acepte ya. ¿Me perdonarás alguna vez?, preguntó, y oí esperanza en su voz como si aún creyera en algún escenario futuro donde todo se resolviera y volviéramos a lo de antes. No, dije, y dejé que la palabra colgara unos segundos antes de continuar. Te olvidaré. Eso es mucho peor. Cerré la pesada puerta de roble antes de que pudiera responder. Oí el clic de la cerradura con una finalidad satisfactoria que marcaba el fin de ese capítulo de mi vida. A través de la madera gruesa oí cómo gritaba mi nombre, cómo lloraba y golpeaba la puerta. Pero el sonido llegaba amortiguado y lejano, como algo que ocurría en otra dimensión que ya no tenía nada que ver conmigo. Caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y miré alrededor la casa silenciosa y vacía que por primera vez en meses se sentía limpia. Las encimeras de mármol despejadas. Los muebles míos. El aire mismo parecía más ligero sin el peso de su presencia y sus mentiras. Me senté en la barra donde descubrí su traición, saqué el móvil y borré su contacto, lo que es su número, la eliminé de contactos de emergencia, beneficiarios del seguro de vida y cualquier otro vínculo digital que nos hubiera unido. Cuando terminé el agua, el llanto de fuera había cesado y oí un coche llegar. Probablemente un VTC que había pedido con algún servicio que logró restaurar o que le prestó a alguien que aún le hablaba. Oí cargar las maletas, oí el coche marcharse y luego solo quedó silencio,
lluvia y la profunda satisfacción de un problema resuelto por completo y para siempre. Subí al dormitorio principal, ahora solo mío, y dormí 9 horas seguidas sin despertarme. El sueño profundo y sin sueños de quien ha completado una tarea difícil y ya no tiene nada que lamentar ni temer. A la mañana siguiente me desperté a las 6 como siempre, salí a correr por las calles húmedas de Madrid, regresé a una casa que parecía el doble de grande y infinitamente más tranquila, y empecé a planear la siguiente fase de mi vida. Le pedí a Rafael que iniciara el proceso de eliminar el nombre de Laura de todo documento, escritura y cuenta que hubiéramos compartido. Llamé a un diseñador de interiores para remodelar el dormitorio principal porque no quería dormir en un espacio que tuviera recuerdos de ella. Organicé cenas con 3 mujeres distintas que había conocido a través de contactos profesionales a lo largo de los años. Mujeres atractivas y exitosas que habían mostrado interés antes de que me casara y a las que rechacé cortésmente entonces. No buscaba una relación todavía, quizá nunca, pero sí recordarme que ahora había un mundo entero de opciones, que no estaba atado a alguien que me veía solo como un cajero automático conveniente y una fuente de estabilidad. El divorcio se formalizó 6 semanas después, con Laura firmando todos los documentos sin oposición porque Rafael le había dejado claro que resistirse solo empeoraría las cosas y podría volverse penal. Se quedó con sus objetos personales, el coche que estaba a su nombre antes del matrimonio y exactamente nada más. Yo me quedé con la casa, las inversiones, las cuentas de jubilación, la casa de vacaciones en la sierra y mi reputación intacta porque todos los que importaban sabían que yo había sido la parte agraviada y lo había manejado con eficiencia implacable. Elena Vargas me envió una botella de coñac muy caro con una nota que decía simplemente, justicia cumplida. Gracias por tu colaboración. Lo interpreté como que los problemas legales de Álvaro habían terminado en condenas que lo mantendrían ocupado los próximos 3 a 5 años. Laura se mudó a Valencia, según conocidos comunes que aún la mencionaban de vez en cuando antes de cambiar rápidamente de tema al recordar que yo ya no hablaba de ella. Trabajaba como dependiente en una tienda de muebles, vivía en un estudio pequeño, conducía un coche de 10 años con más de 200.000 kilómetros. Su perfil en redes, que miré una sola vez por curiosidad ociosa, mostraba a una mujer que parecía 10 años mayor, publicando frases motivacionales sobre nuevos comienzos y aprender de los errores. El equivalente digital a silbar en un cementerio. No sentí nada al ver esas fotos. Ni satisfacción ni arrepentimiento. Solo el interés leve que podría sentir viendo un documental sobre animales extintos que alguna vez caminaron por la Tierra y ahora son irrelevantes. Reconstruí mi vida metódicamente y sin prisa, tratándola como cualquier otro proyecto que requiere planificación cuidadosa y ejecución precisa. Reformé la casa habitación por habitación, borrando todo rastro de nuestra historia compartida y reemplazándolo por espacios que reflejaban solo mis preferencias y mi futuro. Me apunté a clases de vela, algo que siempre quise hacer pero Laura decía que era aburrido, y descubrí que tenía talento natural para leer vientos y mareas. Establecí nuevas rutinas con gente nueva. Me cambié a otro club donde nadie conocía mi historia matrimonial. Empecé a asistir a eventos culturales y galas benéficas donde simplemente era Javier Soler, el consultor exitoso, y no Javier Soler, el hombre cuya mujer le fue infiel. En 6 meses la historia se había integrado en la memoria colectiva de Madrid como otra advertencia más sobre codicia y estupidez. Y en un año la mayoría la había olvidado por completo, que era exactamente lo que quería. Nunca volví a contactar con Laura. Nunca pasé por su antiguo trabajo. Nunca pregunté a nadie por su vida después de marcharse. Se había convertido en lo que le prometí, completamente olvidada, un expediente cerrado en un archivador que nunca abro, un problema resuelto que no requería más atención. La rabia que sentí aquella mañana leyendo sus mensajes se había procesado y convertido en acción. Y una vez completada la acción, no quedó nada que sentir. Algunos hombres dirían probablemente, debería perdonarla. O al menos entender que las personas cometen errores y las relaciones son complicadas.
Pero esos hombres nunca han tenido a alguien robándole sistemáticamente mientras se ríe de lo estúpido que eres por no darte cuenta. Nunca han tenido que reconstruir su confianza desde cero absoluto. Nunca han tenido que aceptar que la persona con la que eligieron construir una vida los veía solo como un recurso a explotar. 3 años después me volví a casar, esta vez con una mujer llamada Marta, que dirige su propio estudio de arquitectura y tenía un acuerdo prematrimonial preparado antes siquiera de que yo sacara el tema. Tuvimos una ceremonia sencilla con 50 invitados, compramos una casa nueva sin historia para ninguno de los dos y construimos una relación basada en comunicación honesta y transparencia total sobre finanzas, expectativas y lo que toleraríamos o no del otro. Ella sabía lo de Laura. Se lo conté todo en nuestra tercera cita porque creo en la honestidad radical después de haber sido quemado por mentiras. Su respuesta fue asentir y decir, eso es lo que pasa cuando la gente subestima las consecuencias. Hemos sido felices juntos de esa forma tranquila y estable que llega cuando dos personas han pasado por el caos y han decidido que prefieren la fiabilidad aburrida a la pasión dramática. A veces, tarde en la noche cuando no puedo dormir, pienso en aquella mañana en la cocina leyendo los mensajes de Laura, en la claridad fría que descendió sobre mí en ese momento, en cómo transformé el dolor en estrategia y la emoción en táctica. Pienso en la decisión de ir a tierra arrasada en vez de intentar arreglarlo, perdonarla o elegir cualquiera de las opciones que hombres más débiles habrían tomado. No me arrepiento. Ni un segundo. Porque ella violó los términos fundamentales de nuestro contrato. Y en mi mundo los contratos son sagrados. O cumples tus compromisos o enfrentas las penalizaciones. No hay término medio donde puedas traicionar a alguien y luego negociar clemencia después de ser descubierto. A veces la gente me pregunta si creo que fui demasiado duro, si debería haberle dado una segunda oportunidad, intentado entender su perspectiva o mostrado más compasión. Suelo sonreír y cambiar de tema porque no tiene sentido explicarle a quien no ha vivido una traición sistemática que la misericordia no siempre es una virtud. Que a veces lo más cruel que puedes hacer es permitir que alguien evite las consecuencias plenas de sus actos. Que enseñar responsabilidad es en realidad el regalo más amable que puedes dar, aunque te odien por ello. Laura obtuvo exactamente lo que se ganó con una década de darme por sentado y 8 meses de robarme activamente. Que no le gustara el resultado es irrelevante para la justicia del asunto. Mi vida ahora es limpia, ordenada y libre del caos que trae compartir espacio con alguien que te ve como un blanco y no como un compañero. Me despierto cada mañana en una casa que es mía, junto a una mujer que me eligió por quien soy y no por lo que proveo. Y siento la misma satisfacción que sentí la noche que Laura se marchó. La satisfacción de problemas resueltos, contratos cumplidos, un sistema que funciona exactamente como debe cuando tienes el valor de hacer cumplir sus términos. Algunos podrían llamar a eso frío, implacable o emocionalmente dañado. Pero esos nunca han tenido que reconstruir su vida de las cenizas de la traición de otro. Nunca han tenido que mirarse al espejo y decidir si van a ser víctimas o vencedores. Yo elegí victoria y haría la misma elección mañana sin dudar. Porque al final del día, el único responsable de proteger tus intereses eres tú. Y el momento en que lo olvidas es el momento en que alguien como Laura entra en tu vida con una sonrisa y un plan para llevarse todo lo que has construido mientras duermes. No dejé que ocurriera. Lo detecté pronto. Lo manejé con eficiencia y seguí adelante sin mirar atrás. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Eso es lo que pasa cuando subestimas a alguien que ha pasado toda su carrera eliminando debilidades, cerrando vulnerabilidades y convirtiendo problemas en soluciones. Eso es lo que pasa cuando apuestas contra un hombre que trata la vida como una partida de ajedrez y siempre piensa 15 jugadas por delante. Y eso, en última instancia, es lo que me permite dormir en paz todas las noches. Saber que cuando fui puesto a prueba, cuando toda mi vida fue amenazada por alguien en quien confiaba ciegamente, no me rompí, no supliqué ni transigí. Ejecuté el plan. Lo llevé hasta el final y emergí al otro lado más fuerte, más sabio y completamente libre.
Laura probablemente se cuenta otra historia ahora. Probablemente cree que fue víctima de un hombre cruel que no pudo perdonar un error. Probablemente se ha convencido de que lo que le ocurrió fue injusto o desproporcionado. Pero la verdad que nunca aceptará es que ella misma diseñó su destrucción a través de elecciones cuyas consecuencias fue demasiado arrogante para calcular. Yo solo fui el mecanismo a través del cual esas consecuencias se manifestaron. La fuerza de la naturaleza que apareció cuando violó la ley natural. La lluvia siguió cayendo esa noche y muchas noches después. Lluvia madrileña típica que limpia las calles y empieza todo de nuevo. Me quedé junto a la ventana viéndola caer, sin sentir nada por la mujer que se había marchado llorando en ella, sintiendo todo por el futuro que se extendía ante mí claro y sin obstáculos. La casa estaba en silencio, las cuentas limpias, los contratos cumplidos y la vida continuaba exactamente como debía cuando te niegas a dejar que las traiciones de otros definan tu historia. Eso es lo que tiene ser verdaderamente frío cuando importa, no se trata de carecer de emoción. Se trata de negarse a dejar que la emoción nuble el juicio cuando las apuestas son demasiado altas para errores. Se trata de entender que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de alguien que demostró que nunca te amó y hacerlo tan completamente que se convierta en nada más que un cuento advirtiendo cuando tomas decisiones futuras sobre confianza. 3 años después apenas recuerdo cómo sonaba su voz. No consigo recordar el tono exacto de sus ojos sin mirar fotos antiguas que ya no conservo. Me cuesta conectar a la mujer que divorcié con la que me casé porque parecen personas completamente distintas en mi memoria. La Laura que caminó hacia el altar de blanco era alguien a quien amé de verdad. Pero desapareció mucho antes de que descubriera su aventura, reemplazada por una extraña que llevaba su rostro y su nombre pero que por dentro no tenía más que codicia y egoísmo. La mujer que destruí no era mi esposa. Era una impostora que había robado la identidad de mi esposa. Y una vez que entendí esa distinción, el camino hacia adelante quedó perfectamente claro. No la echo de menos. No me pregunto qué hace. No me importa si está feliz, miserable o en algún punto intermedio. No es nada para mí ahora. Menos que nada. Solo espacio vacío donde antes había una persona. Y en ese vacío construí algo mejor, algo honesto, algo que refleja realmente quién soy y no quien alguien más necesitaba que fuera. Esa es la verdadera victoria. No el dinero ni la casa ni la satisfacción de verla caer, sino la libertad que viene de extirpar un cáncer y reemplazarlo por tejido sano. Algunos dirán que estoy amargado, dañado o incapaz de intimidad real después de lo ocurrido. Pero se equivocan porque tengo una relación mejor ahora que nunca la tuve con Laura. Precisamente porque aprendí a valorar las acciones por encima de las palabras y los resultados por encima de las promesas. Cada mañana al despertar recuerdo ese momento de pie en la cocina leyendo aquellos mensajes. Recuerdo la claridad fría que descendió. Recuerdo la elección de contraatacar en vez de aceptar ser víctima. Me recuerda que soy capaz de protegerme, que puedo sobrevivir a una traición y salir más fuerte. Que nadie volverá a aprovecharse de mí así porque siempre estoy observando, siempre calculando, siempre 3 jugadas por delante de cualquier amenaza potencial. Algunos podrían llamarlo paranoia, pero yo lo llamo sabiduría aprendida. La clase de sabiduría que solo se obtiene pasando por el fuego y saliendo templado en algo más fuerte que antes. Marta lo entiende de mí. Entiende que mi confianza hay que ganársela y mantenerla cada día. Que nunca seré el tipo de marido que da todo por sentado sin verificar. No se molesta porque ella trae sus propios límites y exigencias de sus experiencias pasadas. Los dos traemos cicatrices a la relación, pero también las lecciones que aprendimos de esas cicatrices. Y eso nos hace más fuertes juntos que separados. No tenemos ese amor apasionado y loco que los jóvenes consideran la cima del romance. Tenemos algo mejor, una sociedad entre iguales que respetan el daño y las capacidades del otro, que confían el uno en el otro porque esa confianza se gana cada día. Que saben que el amor sin rendición de cuentas es solo otra palabra para permitir que alguien te haga daño.
Eso es lo que aprendí de Laura. Ese es el regalo que me dio, aunque nunca lo entenderá, el conocimiento de que el amor no basta, de que la pasión se desvanece, de que las promesas no valen nada comparadas con las acciones y de que la única persona en la que realmente puedes confiar eres tú mismo. Algunos dirán que es una lección triste, que significa que he perdido la fe en la humanidad, en las relaciones o en la posibilidad de conexión genuina. Pero se equivocan porque reconocer la realidad no es lo mismo que dejarse derrotar por ella. Todavía creo en el amor. Solo creo en un amor más inteligente y cuidadoso, que viene con contratos, límites y consecuencias por la traición. Todavía creo en la sociedad. Solo creo en sociedades iguales donde ambas partes aportan y ambas son responsables de sus actos. Y todavía creo en la misericordia en su lugar y momento adecuados, que nunca es a costa de la justicia, la responsabilidad o protegerte de quienes han demostrado que están dispuestos a hacerte daño. Misericordia para Laura habría significado permitirle seguir robándome, seguir mintiéndome, seguir construyendo su estrategia de salida a mi costa hasta que estuviera lista para marcharse. Eso no es misericordia. Es cobardía disfrazada de compasión. Y me niego a ser ese tipo de hombre. El hombre que soy, el que elegí ser cuando descubrí su traición, es alguien que enfrenta los problemas de frente, que actúa con decisión, que protege lo suyo sin disculpas ni vacilaciones. Ese hombre sigue aquí, sigue vigilante, sigue listo para hacer lo que haya que hacer si alguien comete el error de pensar que soy un blanco fácil. La historia no termina con Laura llorando bajo la lluvia, sino conmigo 3 años después, exitoso, feliz y libre, prueba viviente de que a veces la mejor venganza no es venganza, sino simplemente sobrevivir y prosperar sin la persona que intentó destruirte. Ella pensó que la necesitaba, que me desmoronaría sin ella, que era esencial para mi felicidad y mi éxito. Se equivocó en todo. Se equivocó sobre mí, sobre su propio valor, sobre lo que ocurriría cuando finalmente me empujara demasiado lejos. Y ese error, ese cálculo fundamental equivocado, es lo que le costó todo lo que tenía y todo lo que pensó robarme al salir por la puerta. Gané porque era más listo, más frío, más preparado y más dispuesto a hacer lo necesario para proteger lo mío. Gané porque entendí que la vida no es un cuento de hadas donde el amor lo conquista todo. Es una negociación donde gana el mejor estratega y el perdedor obtiene exactamente lo que merece. Gané porque cuando llegó el momento de elegir entre ser víctima o vencedor, elegí victoria sin dudar ni remorderme. Y cada mañana al despertar en mi vida limpia, honesta y ordenada, recuerdo que gané, y eso hace que todo lo ocurrido valga la pena. Algunas noches me planto en esa misma ventana donde vi marchar a Laura, mirando la lluvia madrileña que nunca para del todo. Y pienso en todos los hombres que probablemente están en ventanas parecidas ahora mismo, descubriendo traiciones parecidas, enfrentando elecciones parecidas sobre cómo responder. Si pudiera decirles algo, sería esto: no perdáis tiempo en dolor, duelo o intentando entender por qué alguien os haría esto. Canalizad todo en estrategia, en proteger lo vuestro, en aseguraros de que entiendan que las acciones tienen consecuencias y la traición tiene un precio que no pueden permitirse pagar. Sed fríos cuando haga falta. Sed implacables cuando la situación lo exija. Y nunca os disculpéis por negaros a ser víctimas cuando alguien decidió haceros uno. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Eso no es venganza. Es justicia. Y eso no es ser incapaz de perdonar. Es ser lo bastante inteligente para conocer la diferencia entre misericordia y debilidad. Laura obtuvo lo que se ganó. Álvaro obtuvo lo que merecía. Y yo recuperé mi vida más fuerte y limpia que antes. Así deberían terminar estas historias, no con reconciliación ni perdón ni ninguna tontería terapéutica sobre sanar y avanzar juntos. Deberían terminar con límites claros impuestos, consecuencias entregadas, víctimas convertidas en vencedores y traidores aprendiendo que hay personas que se niegan a ser traicionadas sin devolver el golpe. La lluvia cae, la ciudad duerme y yo estoy en mi casa que por fin es mía en todos los sentidos.
Siento la paz que viene de problemas resueltos, contratos cumplidos y una vida reconstruida sobre cimientos honestos. Esto es lo que significa ganar. No un final de Hollywood con violines y abrazos, sino una noche tranquila en soledad donde miras alrededor todo lo que has protegido y piensas simplemente, lo manejé correctamente. Tomé las decisiones correctas. Me hice más fuerte en vez de amargado, cuidadoso en vez de paranoico, selectivo en vez de cínico. Y ese es el verdadero final de esta historia. No Laura llorando bajo la lluvia, sino yo de pie en la calidez seca de mi propio espacio, satisfecho, completo y listo para lo que venga después.